Hola, buenos días. Nosotros vamos a presentarles sobre lo que es el cálculo en la inteligencia artificial. Y bueno, primero vamos a presentarnos. Bueno, yo soy Larisa García, está mi compañera Naomi Romero y mi compañero Samuel Maldonado. Y antes que nada, tenemos que saber un poquito sobre el contenido de esta presentación, la cual es número 1, ¿qué es la inteligencia artificial? Número 2, la historia sobre la inteligencia artificial. Número 3, el perceptrón y qué es. Número 4, tenemos tipos de perceptrón. Más o menos vamos a platicar pues lo que es. Número 5, funcionamiento del perceptrón. Número 6, funciones de activación. Número 7, función sigmoide, que todo esto tiene que ver, todo esto tiene una secuencia. Y número 8, función tangente hiperbólica, que es más o menos todo lo que hemos estado viendo durante nuestro curso, pero obviamente enfocado en la inteligencia artificial. Ok, ahora les presentaré qué es la inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial o la IA es tecnología que permite a las computadoras simular la inteligencia humana y las capacidades humanas de resolución de problemas. Después de haberles platicado un poco sobre qué es la inteligencia artificial, ahora les platicaré un poco sobre la historia de la inteligencia artificial. Bueno, empezando que de acuerdo a National Geographic en 1854, George Boole propone que el razonamiento lógico puede sistemizarse, es decir, que puede ordenar algo según un sistema. En 1950, Alan Turing plantea en Computing Machinery and Intelligence que las máquinas podrían ser programadas para pensar. Y en 1957, Frank Rosenblatt desarrolla el primer perceptrón. Y un año después, en 1958, se construye la máquina Mark I. Continuando con la historia de la inteligencia artificial, mencionaré unos avances clave en la IA moderna. En los años 2010 surge AlexNet, una red neuronal profunda que mejora el reconocimiento de imágenes y desencadena un nuevo auge en la inteligencia artificial. En 2017 se presenta la arquitectura transformador, que es clave en los modelos de lenguaje como GPT versión 4. Y en la década de los 2020, los modelos de difusión impulsan generación de imágenes usados en herramientas como DALL-E, entre otras. Muy bien, ahora yo les voy a hablar sobre el perceptrón. El perceptrón es la neurona artificial o unidad básica de inferencia en forma de discriminador lineal, a partir de lo cual se desarrolla un algoritmo capaz de generar un criterio para seleccionar un subgrupo a partir de un grupo de componentes más grande. El perceptrón realiza una clasificación binaria que asigna características de entrada a una decisión de salida, generalmente clasificando los datos en una de dos categorías. Por lo general es 0 o 1. En otras palabras, un perceptrón es una unidad básica de una red neuronal artificial. Imaginemos que es como un pequeño cerebro que toma decisiones muy sencillas. Bueno, ahora les presentaré lo que son los componentes básicos del perceptrón, donde un perceptrón tiene 4 elementos básicos que le permiten procesar información y tomar decisiones. Número 1, tenemos las entradas, donde son los datos que el perceptrón recibe y cada entrada representa lo que es una característica de lo que se quiere clasificar. Número 2, tenemos los pesos, donde cada entrada tiene un peso asociado, que es un número que indica la importancia de esa entrada en la decisión final. Es decir, si una característica es más relevante para la decisión, su peso va a ser mucho mayor. Y si tenemos una característica que es menos relevante, con menos importancia, obviamente su peso va a ser menor. Número 3, tenemos la suma ponderada, donde el perceptrón multiplica cada entrada por su peso y luego suma todos estos productos, donde esta operación da como resultado la suma ponderada y representa una combinación de todas las entradas. Y número 4, por último, tenemos la función de activación, donde después de calcular la suma ponderada, el perceptrón pasa el resultado a través de una función de activación. En el perceptrón simple, esta función es como un interruptor, donde si la suma es mayor que un cierto valor, el perceptrón se activa y la salida es 1, si no, la salida es 0, como si fuera verdadero o falso. Funcionamiento. Recibe información. Tiene varias entradas como puertas donde se reciben los datos. Punto número 2. Da importancia a cada entrada.
A cada característica, es decir, a cada entrada, le da un valor de importancia. A esto lo conocemos como el peso. Punto número 3. Suma y decide. Luego suma toda la información que ha recibido de las entradas, considerando los pesos. Si el resultado final supera un cierto valor, el perceptrón toma una decisión. Y finalmente el punto número 4 es que aprende de los errores. Si se equivoca, este es capaz de ajustar los pesos para mejorar las decisiones a futuro. Ahora explicaré los tipos de perceptrón. Tenemos dos, el unicapa y el multicapa. Empezaré a explicar el unicapa. El unicapa limita el aprendizaje de patrones separables linealmente. Otra característica de este tipo de perceptrón es que es eficaz para tareas en las que se pueden dividir entre distintas categorías a través de una línea. Y otra característica es que lucha con problemas más complejos donde la relación entre entradas y salidas no es lineal. Pausa. Ahora el otro tipo, multicapa. Algunas características de este tipo de perceptrón es que poseen capacidades de procesamiento mejoradas, ya que constan de 2 o más capas. Son hábiles para manejar patrones y relaciones más complejos dentro de los datos. Ok, bueno, ahora vamos a mostrarles un ejemplo donde en este ejemplo el perceptrón es un modelo simple de inteligencia artificial que puede ayudar a tomar decisiones binarias, como por ejemplo en este caso sería contratar o no contratar a personas para una empresa. Bueno, el perceptrón tiene 2 entradas, ¿ok? Entonces mostramos que la entrada 1 es los años de experiencia, la entrada 2 es el nivel educativo, donde vamos a ir codificando dependiendo de el grado de educación, es decir, 1 poniendo que es la licenciatura, número 2 poniendo que es la maestría y número 3 que es el doctorado. Ok, continuando con los pesos, que el peso 1, que está representado por la W, es la importancia de años de experiencia, el peso número 2 es la importancia del nivel educativo y tenemos lo que es un sesgo, que ajusta el umbral de decisión, es decir, lo que va a tomar la decisión y bueno, ok, tenemos lo que es la fórmula. Ok, la fórmula es Y es igual a F de Z, ok, siendo Z el peso por la entrada 1 más el peso 2 por la entrada 2 más el sesgo, ok. Siendo esto el resultado de F de Z mayor o igual a 0 es contratado, es decir, a 1. Y si F de Z es menor a 0 es que no está contratado. Ok, ahora veamos los parámetros que tenemos que tomar en cuenta, donde el peso 1 vamos a ponerle que es 0.5 con el peso de experiencia, peso 2 es 0.7 con el peso de la educación y el sesgo que vamos a ponerle un valor de menos 2. Ok, ahora sí hagamos el ejemplo. Vamos a tomar el candidato con 5 años de experiencia. Ok, bueno, primero tenemos que X1 sería igual a 5, que son los años de experiencia, 5 años, y X2, que sería el nivel educativo, es decir, licenciatura por el número 1. Ok, ahora tomamos lo que es la fórmula, que es igual a Z es igual a 0.5, que es el peso que le asignamos a los años de experiencia, por 5, que son los años de experiencia, más 0.7, que es el peso de la educación, por 1, que es la licenciatura, más el sesgo, que es el menos 2. Ok, hacemos la multiplicación de 0.5 por 5, que nos da 2.5, más 0.7 por 1, que es 0.7, y más menos 2, que es menos 2, eso nos da un igual a 1.2. Por lo tanto, Z es igual a 1.2 mayor o igual a 0, porque pues obviamente 1.2 es igual a mayor o igual a 0, por lo tanto en este caso ok, bueno, ahora tenemos otro caso que sería un candidato con 1 año de experiencia, siendo obviamente el año de experiencia 1, que nos dice en este caso, y el nivel educativo que es 1, que sería la licenciatura. Ok, aplicando la fórmula sería Z es igual a 0.5, que es el peso que le ponemos a la experiencia, por 1, que es el año,
más 0.7, que es el peso de la educación, por 1, más menos 2, que es el sesgo. Eso es igual a 0.5 más 0.7 menos 2, donde esto es igual a menos 0.8, que es menor a 0, por lo tanto, no estaría contratado en este caso. Ok, bueno, a este ejemplo número 1 podemos darle una interpretación donde el modelo de más peso a la experiencia y el nivel educativo para decidir si un candidato debe ser contratado. El sesgo determina qué tan estricta es la decisión y si un candidato tiene suficiente experiencia o nivel educativo, el resultado es que es contratado y si no, el resultado es que no lo será. Ok, ahora les explicaremos el ejemplo número 2, donde vamos a aplicar un perceptrón para tomar una decisión de un viaje, para así decidir si viajar o no basándonos en 3 factores clave, siendo estos costo del viaje, clima del destino y la disponibilidad de tiempo. Ok, bueno, las entradas las representamos con X1, X2 y X3, que son las mencionadas anteriormente. Para esto pasar a los pesos. Bueno, primero que nada tenemos que saber más o menos cuál es el valor que le vamos a asignar a cada uno de estos pesos, pero considerando que el 0 es de menor importancia al 1, que es un peso de mayor importancia, es decir, del 0 al 1. Vamos a determinar este peso. Ok, bueno, lo W1 sería el costo importante, pero no es determinante, siendo este el valor 0.5, que es medio. Siendo el peso número 2 el clima importante, pero menos que el costo. Siendo esto 0.3, es decir, que no le damos tanta importancia. Y el peso número 3 es tener tiempo disponible, que es igual a 0.7, siendo esto lo más importante en la decisión. Bueno, después tenemos lo que es el sesgo, que es que vamos a evitar el viaje si los factores no son lo suficientemente favorables, esto teniendo un peso de menos 0.2. Ok, después tomamos lo que es la fórmula, que es exactamente como el ejemplo pasado, pero agregando una variable extra, es decir, y es igual a peso 1 por entrada 1 más peso 2 por entrada 2 más peso 3 por entrada 3 más el sesgo, que es representado por una B. Ok, ahora supongamos que el costo del viaje va a tener un valor de 0.8, siendo esto un costo accesible. Igual, estamos en el rango del 0 al 1, X2 siendo 0.6, donde el clima es medianamente favorable, y X3, que es igual a 0.9, que vamos a tener alta disponibilidad. Esto siendo que ya lo tomamos en cuenta para tomar la decisión. Estos son los números que vamos a tomar mediante nuestra decisión. Ok, ahora tenemos lo que es la fórmula. Vamos a sustituir valores donde 0.5, que es el costo importante pero no es determinante, por un costo accesible que habíamos dicho que era 0.8, más 0.3, que es el clima importante pero menos que el costo, por 0.6, que es el clima medianamente favorable, más 0.7, que es tener tiempo disponible, que es el peso, más 0.9, que tenemos alta disponibilidad, más el sesgo, que es menos 0.2. Esto siendo y igual a 0.4 más 0.18 más 0.63 menos 0.2. Esto siendo y igual a 1.01, que es mayor o igual a 0, por lo tanto sí vamos a viajar. Y ese fue el ejemplo completo número 2. Ahora, con la ayuda del software de GeoGebra, al final vamos a graficar esa línea de decisión que es el perceptrón en la función AND. Porque como bien sabemos, el perceptrón solamente el simple toma una decisión, como su nombre lo dice, una decisión sencilla o simple en donde dice un sí o un no. Así que para graficar la función AND, primero tenemos que tener en cuenta estos puntos 0,1, 0,0, 1,1 y 1,0, donde el 0 hace la función de falso y 1 es verdadero. Así que en AND
tiene que ser ambos verdaderos para que el resultado sea verdadero. Aquí tenemos un verdadero y un falso, por lo tanto va a ser un falso. Falso y falso es falso. Verdadero y verdadero es verdadero. Y verdadero falso es falso. Por lo tanto, cuando tenemos el punto 1,1, la salida será verdadera. Tendrá que ser 1. Muy bien. Para encontrar esa línea, la ecuación de la línea de decisión, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como nos va a salir una recta, vamos a llevar los puntos que tenemos de este lado a esta forma. Y es igual a mx más b con ayuda de esta fórmula. Vamos a empezar a sustituir los valores que tenemos. Y1 es 1.5 igual a y2 que es 0 menos y1 que es 1.5 entre x2 que es 1.5 menos x1 que es 0 por x menos x1 que es 0. Entonces empezamos a simplificar y de aquí vamos a tener que es menos 1.5 entre 1.5 es menos 1 y eso por x, porque x menos 0 es x. Entonces lo pasamos del otro lado para que nos vaya quedando la forma mx más b. El menos 1.5 está restando de este lado, del otro lado va a pasar sumando, entonces va a quedar menos 1 por x es menos x menos 1.5. Y así es como tenemos la fórmula mx más b, en donde m es la pendiente y b en este caso va a ser nuestro sesgo. Entonces, ahora bien, el peso 1 va a ser el signo contrario a la pendiente. Mi pendiente es menos 1. El símbolo contrario es más, entonces va a ser más 1. Igual el sesgo, aquí era más, perdón. El sesgo es B y va a tener el símbolo contrario a B. Aquí el B es más 1.5, entonces va a ser al revés, menos 1.5. Y W2 casi siempre le podemos dar el valor de 1, y más porque esta función es una muy sencilla y solamente estamos ejemplificando para ver cómo es que queda esa línea, esa recta de decisión. Así que bien, una vez que tenemos esto, permítanme borrar esto. Muy bien. Así que para encontrar esa recta de decisión vamos a igualar esto a 0. En el momento de igualar a 0, vamos a tener lo siguiente, que es W1 por X1 más W2 por X2 es igual a menos B. ¿Ok? Entonces, W1 es 1. Entonces, es 1 por X1 es X1. W2 también es 1, entonces 1 por X2 es X2. Menos B, ¿cuánto sabemos que es menos B? Es menos 1.5, entonces respetamos el signo y es menos 1.5. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que X1 más X2 es igual a 1.5 positivo por ley de los signos. Y para encontrar esa recta, esa función que vamos a ponerle a GeoGebra para que se grafique es 1.5, está X1, está sumando, así que va a pasar al otro lado restando y va a quedar menos X1. Y esta sería la ecuación que pondríamos a prueba en GeoGebra. Así que vamos a hacerlo. En este caso tenemos los puntos que ya hemos tratado anteriormente. De hecho, aquí están, se los voy a mostrar. 0,1, 0,1, 0,0, 1,0. Los puse de un color rojo para que puedan detectar la diferencia de los que no están del lado de... Estos están en el lado falso y el D está en el lado verdadero, porque es 1,1. Entonces, al momento de que yo le metí esta función a GeoGebra, que es la que nos salió aquí, la que nosotros calculamos, me graficó esta recta. Y como pueden ver, esta recta es lo que divide los puntos.
divide el lado verdadero y el lado falso, donde todos los puntos que estén trazados de este lado van a ser verdaderos y en este caso todos los que estén debajo de esta recta van a ser falsos. Y aquí es como podemos ver un claro ejemplo de cómo se grafica la función AND en GeoGebra. Muy bien, ahora vamos a empezar a entrenar un poco más nuestro perceptrón. Igual sigue siendo un ejemplo muy sencillo, pero aquí vamos a ver cómo es que hace un momento vimos la función AND, pero ahora vamos a tomar un punto de prueba y vamos a ver que efectivamente si está de este lado y el punto que tomemos de este lado sea 0 y el punto que tomemos acá, si lo posicionamos de este lado de la recta de decisión, va a ser 1, es decir, verdadero. Vamos a ver si realmente esto funciona. Aquí yo puse unos puntos arbitrarios, es decir, no es, yo los inventé, o sea, yo los quise poner ahí. El A es 0,1.5, el C lo puse en 1,1 y el B lo puse en 1.5,0. La recta simplemente la tracé con GeoGebra y me dio esta ecuación. Aquí ustedes pueden ponerle de que la muestre como la forma mx más b. Ok. Entonces, como hace un momento lo habíamos visto, W2, vamos a poner W2 es igual a 1 por convención, es una entrada. W1 lo sacamos con el signo contrario de la pendiente. Aquí, aunque no se vea, tiene un coeficiente la pendiente de menos 1. Entonces, el símbolo contrario es más 1. Entonces, W1 es igual a 1. Muy bien. Y ahora vamos a poner la siguiente variable que va a ser ecuación. La ecuación, ya saben, es el peso 1 o la entrada 1, que es x1, por W1 más la entrada 2, que podría ser x2 o p2, por el peso 2, W2, más el sesgo, que es b. El b, si bien aquí no lo he señalado, pero el b es en sesgo, así que tiene que ser lo contrario a lo que tenemos aquí. Aquí tenemos más 1.5, así que es con símbolo contrario, menos 1.5. Ok. Entonces nos salió esto de la ecuación. Ahora, vamos a crear un punto donde A es igual. Vamos a tomar una decisión. Sí condición, entonces sí no. La condición es que la ecuación sea mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, pues tenemos un verdadero. Pero si no, tenemos un falso. ¿Ok? Así que ahora vamos a insertar un punto de prueba. Vamos a ponerle una nueva entrada que se va a llamar prueba. Donde la prueba va a ser la entrada 1, entrada 2. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuestro punto de prueba. Y si bien aquí se va a ir moviendo el valor de A, aquí en este caso, si me posiciono de este lado, quiero que vean, por favor, la parte de A. Solamente enfóquense en ver A. Si yo lo muevo de este lado, A es 0. Pero ¿qué pasa si yo cambio de este lado? ¿Vieron? Cambio a 1. Porque está tomando la decisión. Así es como funciona el perceptrón. Así es como lo podemos ir entrenando. Si yo me posiciono en cualquiera de estos puntos, sigue siendo 1. Mi prueba está aquí. 1. Sin embargo, si yo paso para acá abajo, ya cambia a 0. Inclusive si yo me posiciono en la recta misma, es 1. Pero porque es mayor o igual a 0. Me estoy permitiendo que valga 0. Pero si vale menos de 0, aquí en mi ecuación, ya. Entonces mi resultado va a ser falso. Ahora veremos las funciones de activación. Empecemos con la función si puede, que es esta de aquí. Bueno, esa de aquí. Esta función la sacamos de este libro de aquí. Este de aquí. De los autores Warren y Walter.
Lo sacamos de la página 115 a la página 133. Primer paso, calcularemos el dominio de la función. Sabemos que el dominio son los valores que pueden tomar la x. Comencemos con una pequeña demostración. Tenemos 1 entre 1 a la e a la menos x. Evaluemos esta x de aquí poniendo un 1. Resolviendo esto tenemos que es 1 así. Ese es el resultado de esta de aquí. Ahora tenemos un número negativo. Tenemos que es 1 más e a la menos 1. Tenemos que el valor de esto es 1 más 1 e a la 1. Con esta demostración tenemos que el dominio de esta función son todos los reales. Otra forma de que podemos ver esto es que el dominio es de menos infinito a más infinito. Ahora, como el paso número 2 es hallar intersección con los ejes. Para encontrar intersección con el eje Y debemos evaluar cuando x es igual a 0. De nuestra función original, 1 a la 1 más y a la menos x, donde tengamos x lo vamos a sustituir por un 0, que nos va a quedar de la siguiente manera. Sabemos que cuando tenemos una base elevada a la 0 es igual a 1, así que nos queda de la siguiente manera, 1 más 1. Y solo si esto es igual a un medio. Así que esa es la intersección en el eje de las x. Ahora vamos a encontrar para la intersección con el eje x. Tenemos que encontrar cuando f de x es igual a 0. Es decir, nuestra expresión la vamos a igualar de la siguiente manera. Pero al momento de analizar nuestra función, nos damos cuenta que esto nunca va a ser 0, por lo que no hay intersección con el eje de las x, porque siempre va a ser positivo, es decir, va de 0 a infinito. Como tercer paso vamos a calcular la famosísima monotonía. ¿Cómo calculamos la monotonía? Encontrando la derivada. Es lo que ocupamos para encontrar la monotonía. Tenemos nuestra función principal, ahora vamos a derivarla. Sabemos que esto es un cociente. Para un cociente siempre el denominador lo elevas al cuadrado. Entonces, empecemos con f' de x es igual, elevamos al cuadrado, al cuadrado. La parte del numerador tenemos que es u', vamos a calcular u', que es este de aquí, está señalado este u, la u' de eso es 0. Ahora vamos a calcular b'. B', hacemos cálculos y nos queda que es menos 0. Bien, ahora aplicaremos este de aquí, que es esto menos esto. ¿Okay? Entonces tenemos que u' es 0, 0 por v, que es esto de aquí. Sabemos que esto va a ser 0, pero por el momento lo dejamos así. Menos, que es importante este signo, menos la otra parte que está de acá, b', que es este de aquí, menos b' por u, que es 1, ¿no? 1. Este es un 1, si no he hecho 1, pero lo corregimos, 1, ¿ok? Resolvemos esto, se cancela este, menos por menos nos da más. Esto por 1, e a la menos x, ¿no? Entonces tenemos que es f' de x es igual a, quedamos que es e a la menos x, ¿no? Y al denominador pasa igual. Listo. Ya tenemos la derivada de nuestra función. Ahora, regresando a la parte de monotonía, sabemos que una función es creciente cuando f' de x es mayor a 0. Cuando esto se cumple, la función es creciente. Y cuando f' de x es menor a 0, la función es decreciente. Bien, ahora veremos si esta función es creciente o decreciente. Como bien vemos aquí, no se ve, pero implícitamente sabemos que el signo de esta función es positivo. Entonces veremos si en algún momento esta función se hace negativa. Como es un cuadrado, si es menos o más, pues no importa porque siempre va a ser positivo.
aquí arriba cualquier número que tomes también va a ser positivo. Entonces, analizando esta función, podemos ver que siempre es positiva, siempre es mayor a 0. ¿Por qué? Porque si bien evaluamos cualquier número aquí arriba, que es donde la función se puede hacer 0, 0 entre algo es 0, podemos ver que nunca se va a hacer 0, porque si e a la 0 es 1, entonces nunca va a tomar un valor de 0. Entonces, con estos puntos que vemos, nuestra función es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos con el paso número 4, hallar los puntos críticos. Para hallar los puntos críticos debemos encontrar cuando f' de x, es decir, la derivada, es igual a 0 o no está definida. En este caso, ya hemos calculado la derivada anteriormente con mi compañero. Así que tenemos esto y hay que igualar a 0. Pero cuando, como vemos que esto es un cociente, ¿cuándo sabemos que es 0? Pues claro, con el numerador es igual a 0. Pero si vemos el numerador, siempre va a ser mayor que 0. Por lo tanto, no hay puntos críticos. Y aquí, cualquier valor que tome x aquí, va a ser siempre va a ser mayor que 0. Así que, por lo tanto, no hay puntos críticos. Y como no hay puntos críticos, tampoco vamos a encontrar máximos ni mínimos locales. Como quinto punto, vamos a calcular la continuidad. Sabemos que una función siempre es continua cuando están bien definidos sus valores. Vemos que el 1 es un valor definido porque el 1 siempre va a ser 1. Y aquí podemos ver que es una función definida. ¿Por qué? Porque este valor de aquí nunca va a tomar 0. Entonces podemos ver que es una función bien definida porque estos dos puntos de aquí están definidos. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender que estos dos puntos están definidos? Que es una función continua. ¿Y qué quiere decir que es una función continua? Pongamos el ejemplo con una gráfica. Una función continua es cuando al momento de trazar tu recta, tu parábola, tu línea, nunca despegas el marcador. Por ejemplo, esta es una línea no continua. ¿Por qué? Porque aquí tienes un hoyito en el cual la línea ya no es continua. Entonces, viendo esto, nuestra función es continua. Ahora, como paso número 6, vamos a calcular las asíntotas. Las asíntotas verticales se calculan cuando la función f de x no está definida. Y como lo vimos hace rato, la función siempre va a estar definida, ya que nuestro numerador nunca se va a hacer 0. Por lo tanto, no hay asíntotas verticales. Ahora, para calcular las asíntotas horizontales, tenemos que calcular el límite cuando x tiende a infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Primero vamos a calcular cuando x tiende a infinito. Así que tenemos de la siguiente manera. Y e a la menos infinito es 0, así que le damos esto. Y nos queda 1 sobre 1 es igual a 1. Ahora, vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Como tenemos menos y el menos del infinito, nos va a dar más. Y tenemos que lo impide 1 sobre 1 más infinito. Pero ¿cómo sabemos cuándo es 1 más infinito? Como infinito no es un número que está definido, a infinito le sumamos algo, sigue siendo infinito. Así que nos va a quedar 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito es igual a 0. Así que tenemos que las asíntotas horizontales que cuando y es igual a 1, x tiende a más infinito. Y cuando y es igual a 0, x tiende a menos infinito. Ahora vamos a calcular la concavidad. Pero primero vamos a ver qué es la concavidad. Con esta pequeña función que la hice así a lo menso, podemos ver que la concavidad de aquí va para abajo y la concavidad de aquí va para arriba. Creo que es un claro ejemplo y se entendió muy bien. Permítame, voy por el borrador. Borro. Muy bien. Ahora, para calcular la concavidad, si tiene panchita para arriba o panchita para abajo, tenemos que sacar la segunda derivada de esta función. Entonces tenemos la primera derivada, f de x, que si no mal recuerdo es menos e a la menos x sobre 1 más e a la menos x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora esto hay que sacarle
la segunda derivada. Bien, sacamos la segunda derivada. Hacemos lo mismo, leyes de cadena, de cocientes. Un poco complicado, la verdad, porque hay que operar muchos factores. Y eso nos queda de la siguiente forma. Nos queda así: e menos e a la menos x. Hago cálculos. 1 más e a la menos x más 2 por este 2 de aquí que pasa por acá, e a la menos 2x por 1 más e a la menos x. Como ven, es una expresión muy grande que apenas si yo puedo diferenciar los términos, pero para eso existe la factorización. Entonces vamos a factorizar este término. Me agacho un tantito para escribir. Y vamos a factorizar eso y nos va a quedar de la siguiente forma. Factorizamos este de aquí, nos va a quedar menos e a la menos x entre paréntesis 1 más e a la menos x por e a la menos x menos 1. Continuamos. Nos quedamos en que este de aquí pasa igual. Espera, este se factorizó, lo eliminamos. Se me pasó. Pasa igual más e a la menos x a la cuarta potencia, claro que sí. Y bien, ahora ya tenemos lo que ocupamos, segunda derivada. Vamos a ver si es mayor. Veremos término por término, que es aquí cuando se hace mayor o menor a 0, ¿no? Este término de aquí siempre va a ser positivo, siempre, cualquier número que evalúes aquí siempre va a ser positivo, te lo aseguro. Vamos con el segundo término, es este de aquí. El mismo caso de aquí, este siempre va a ser positivo y le sumas un positivo, pues va a ser un positivo, estamos de acuerdo, ¿no? Bien, ahora vamos con este que nos puede llegar a causar conflicto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ese número, evaluamos un x mayor a 0. Cuando aquí evaluamos un x mayor a 0, esto va a ser positivo, este de aquí. ¿Sí? ¿Me di a entender bien? Ok. Entonces, y si tenemos aquí un x menor a 0, ¿qué va a ser? Pues negativo. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver que es positivo o negativo. Sabiendo esto, sabemos que nuestra función puede llegar a ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces creo que ahí ya tenemos bien definida que nuestra función, permítanme, me voy a sentar un ratito porque ya no alcanzo, cuando nuestra x es mayor a 0, nuestra función es cóncava hacia arriba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y cuando nuestra x es menor a 0, bueno, lo mismo, x es menor a 0, es cóncava hacia abajo. Muy bien. Y así, chicos, profesor, es como determinamos la concavidad. Vamos ahora a descubrir cuál es nuestro punto de inflexión. Aquí no está, pero vamos a escribir 8 puntos de inflexión. Acento el agua. Sabemos que el punto de inflexión es el punto en el cual la concavidad cambia, ¿no? En vez de tener pancita para arriba, tiene pancita para abajo, ¿no? Entonces aquí es el punto en el que cambia de inflexión. Sabemos que x menor a 0 y x menor a 0. Viendo esto, sabemos que el punto exacto en donde cambia es x es igual a 0. Porque en 0 es cuando nuestra función cambia de concavidad hacia arriba a concavidad hacia abajo. Entonces, nuestro punto de inflexión, x igual a 0. Así que podemos concluir que nuestra función sigmoide se ve de esta manera y coincide con todos los puntos que hemos analizado. Seguimos con la segunda función de activación que veremos el día de hoy, que es la función
tangente hiperbólica, diferente a la función tangente. F de x es igual a tangente hiperbólica de x o como este de aquí, e a la x menos e a la menos x sobre e a la x más e a la menos x. Bien, como decimos anteriormente, nuestro primer paso va a ser calcular el dominio. ¿Okay? Como vimos anteriormente, cualquier número elevado a la x, pues puede ser cualquier número, ¿no? Tanto positivo, negativo, raíz, racional, irracional, cualquier número puede ser aquí, lo puedes meter en esa x. Y esto nos va a dar una función definida. ¿Ok? Entonces, yo te podría decir que el dominio de esta función pertenece a todos los reales. O mejor dicho, que va de menos infinito a más infinito. Paso número 2, que es la intersección con los ejes. Para hallar la intersección con los ejes de E, se evalúa cuando x es igual a 0. Así que tenemos lo que es nuestra función, que es e a la x menos e a la menos x, que es sobre e a la x más e a la menos x. Así que donde veamos una x la vamos a cambiar por un 0. Así que vamos a hacerlo. E a la 0 menos e a la 0. Sabemos que una base elevada a la 0, a la potencia 0, siempre es igual a 1. Así que tenemos 1 menos 1 sobre 1 más 1. Y arriba en el numerador nos queda 0 sobre 2. Pero 0 sobre 2 sabemos que es 0. Así que la intersección con el eje de Y es 0. Y ahora, vamos a calcular la intersección con el eje de X, que significa que cuando f de X es igual a 0. Pero aquí ya vimos que cuando evaluamos la tangente hiperbólica en 0, nos da 0. Por lo que la intersección en los ejes es 0,0. Y esto es todo. En el tercer punto tenemos que calcular la monotonía. Para encontrar la monotonía, primero tenemos que encontrar la derivada de esta función. Bien, como ahorita ya es un poco tarde, estamos un poco cansados, no es cierto, pero como es más fácil calcular esta función, la derivada de esta de aquí, es lo mismo, vamos a ocupar esta, por ser más sencilla. Ok, encontremos la función f' de x de esta de aquí. Por nuestro formulario sabemos que la derivada de esto es 1 menos tangente hiperbólica cuadrada. Esto lo sabemos en base a nuestro formulario, ¿no? Entonces, analizando esto de aquí, sabemos, perdón, permítanme, aquí me faltó el x, así, se me estaba pasando. Ahora, tenemos la primera derivada. Analizamos esto, cuando f de x es mayor a 0 es creciente, y cuando f de x es menor a 0 es decreciente. Bien, ahora vamos a empezar a evaluar para ver cuándo es creciente y cuándo es decreciente. Cuando tomamos aquí un valor mayor a 0, nos va a dar un valor arriba de 0, ¿no? Porque le vamos a restar este de aquí. Siempre nos va a dar mayor a 0. Entonces, cuando este de aquí, cuando la x que pongas aquí es mayor a 0, siempre este valor va a ser mayor a 0. Entonces, cuando tomas x mayor a 0, esta función va a ser creciente, ¿no? Y cuando tomamos aquí una x menor a 0, menos 1, menos 2, menos 3, puedo seguir así poniendo ejemplos, esta menos 0, ¿qué va a ser nuestra función? Correcto, decreciente. Aquí dice creciente, pero no sé, creo que no se entiende tanto, pero aquí dice decreciente. Bien, entonces ya calculamos la monotonía. Cuando x es mayor a 0 es creciente y cuando x es menor a 0 es decreciente. Pero no es necesario. Ahora nuestro punto número 4 es encontrar los puntos críticos, que bien sabemos que es cuando igualamos la primera derivada a 0. Así que vamos a igualar la primera derivada que ya habíamos calculado mi compañero anteriormente a 0. Así que tenemos esto de la siguiente manera. Tangente hiperbólica cuadrada de x es igual a 1 y para quitar el cuadrado vamos a aplicar una raíz de ambos lados. Pero sabemos
recordamos que la raíz tiene dos signos, así que es más menos 1. Por lo que estamos viendo aquí, nuestra derivada jamás va a ser igual a 0, por lo que no hay puntos críticos y tampoco hay máximo ni mínimo local. Como nuestro quinto punto tenemos la famosísima continuidad. Continuidad, lo vimos anteriormente, pero no pasa nada si lo repito, estamos de acuerdo. Una función es continua cuando no despegas el lápiz de la función. Esta es una función continua, esto no es una función continua, ¿no? Sabiendo esto, permítame, voy por el borrador, borro. Ok, tenemos una función es continua. Permítanme poner aquí mi función. X. Sabemos que una función es continua cuando toma un valor específico, cuando no es 0, vaya. Entonces, analizando esto, si ponemos aquí f de x es igual a tangente hiperbólica de 0, esto siempre va a ser diferente de 0. Cualquier valor que tomemos aquí, cualquier valor que tomemos en esta x, nunca va a ser 0, siempre va a ser diferente de 0. ¿Qué nos da a entender esto? Que nuestra función es una función continua. Nuestra función es continua de menos infinito a infinito. Número 6, vamos a calcular las asíntotas verticales y horizontales. Las asíntotas verticales se calculan cuando la función no está definida. Pero como lo explicó mi compañera en el punto 5, siempre es continua, por lo tanto, siempre va a estar la función definida. Así que por lo tanto, no hay asíntotas verticales. Ahora vamos con las asíntotas horizontales, que se calculan cuando tenemos el límite con x tiende a infinito. Cuando el límite de x tiende a infinito es e a la x sobre e a la x, que esto nos da igual a 1. Es decir, que cuando y es igual a 1, x tiende a infinito. Y ahora, cuando el límite de x tiende a menos infinito, tenemos la siguiente expresión. ¿Me bloqueó? Nos da menos 1. Así que cuando y es igual a menos 1, x tiende a menos infinito. Así que estas son las asíntotas horizontales. Bien, ahora vamos a calcular la famosísima concavidad. La concavidad. Para calcular la concavidad necesitamos calcular la segunda derivada, pero para ello recordaremos la primera derivada que teníamos de esa funcióncita. Teníamos que era menos tangente hiperbólica al cuadrado de x. Vamos a sacar la derivada de esto en base a nuestro formulario que tenemos en Brightspace disponible, y nuestra derivada es menos 2, por ese 2 que pasa para acá, menos 2 tangente hiperbólica de x, no olvidemos, menos, se me estaba pasando ese por secante hiperbólica al cuadrado de x. Así que una vez que tenemos calculada la segunda derivada, podemos medio evaluar para darnos cuenta si esta es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Por ejemplo, vemos que secante hiperbólica al cuadrado siempre es coseno positivo, así que por lo tanto siempre va a depender de la tangente hiperbólica. Tenemos un signo negativo, así que cuando tomemos un valor en x que sea menor que 0, es decir, un valor negativo, nuestra concavidad va a ser positiva, es decir, cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imaginemos que tomo el menos 1. El menos afecta a este, así que menos por menos es más, por lo tanto se va a hacer positiva y va a ser cóncava hacia arriba. Es decir, la doble derivada va a ser cóncava hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa cuando tomo un valor que es positivo? Es decir, x mayor a 0. Suponiendo que ahora tomo un 1 en vez de un menos 1, este menos siempre va a afectar a mi x, por lo que queda menos 1. Así que va a ser algo negativo. Cóncava hacia abajo. Es decir, la segunda derivada es menor que 0. Cóncava hacia abajo y cóncava hacia arriba. ¿Por qué? Porque todo depende de este valor.
Como último punto, y no menos importante, vamos a calcular, aquí va un 8, es nuestro octavo punto, un 8. Calcularemos nuestros puntos de inflexión. Lo dije la vez pasada, otra vez lo vuelvo a repetir, es cuando nuestra función cambia de concavidad. Si es hacia arriba, cambia hacia abajo. Al revés, ¿no? Pero se entiende, ¿ok? Entonces nosotros sabemos que nuestra concavidad cambia cuando x es mayor a 0 y x es mayor a 0. Entonces, viendo esto, nosotros podemos determinar cuándo nuestra función cambia de concavidad. Viendo esto, fácilmente le podría preguntar a mi compañera y me diría que x es igual a 0. ¿Por qué? Porque en 0 es cuando cambia. Pongamos aquí. Aquí es cuando mi función va a cambiar de concavidad, ¿no? Entonces, permítanme borrar esa cosa que me queda ahí. Dicho esto, podemos decir que nuestro punto de inflexión es x es igual a 0. Porque ahí es donde nuestra concavidad cambia. Y finalmente, así es como se ve la función de activación tangente hiperbólica, que coincide exactamente con los puntos que hemos analizado y calculado. Bueno, para ir cerrando el tema, en conclusión vimos que la aplicación del cálculo de la inteligencia artificial, que es la IA, es fundamental para desarrollar modelos de aprendizaje automáticos que puedan tomar decisiones y resolver problemas de forma similar a un ser humano, o sea, pensar como un ser humano, razonar y resolver. Ahora, en este contexto, el cálculo permite optimizar funciones mediante el ajuste de parámetros, como los pesos, lo vimos en el perceptrón, los pesos, sesgos en redes neuronales y las funciones de activación que vimos y explicamos detalladamente. Esto facilitando que los modelos aprendan a clasificar y predecir resultados. Vimos el ejemplo del caso del perceptrón, que es la unidad básica de una red neuronal, ¿no? En el cálculo se utiliza para ajustar los pesos, como venía diciendo antes, los pesos de las entradas y la función de activación que la mencioné anteriormente. Y de este modo el perceptrón clasifica los datos en categorías y mediante la retropropagación se ajusta los pesos con base a los errores. Y así logramos una mejora continua en el modelo. Y bueno, así el cálculo es una herramienta clave que impulsa a la IA, la inteligencia artificial, que es usada últimamente por varios jóvenes, incluso por ya personas grandes, que viene revolucionando el mundo, y esto permitiendo el desarrollo de sistemas avanzados de toma de decisiones, optimización de redes neuronales y mejora de la precisión en múltiples aplicaciones prácticas. Y sin más, creo que abarcamos todo lo requerido en la exposición. Yo me despido en nombre de mis compañeras, les damos las gracias por escucharnos y nos vemos pronto.